definir esto. Definir si es importante o no es importante. Si es bíblico o no es bíblico. Si es su mandamiento o no es su mandamiento. Todas esas cosas, porque, hermanos queridos, de no ser así, nuestra iglesia puede sufrir en el futuro esa terrible enfermedad de aquellos que simplemente toman livianamente el día del Señor y toman con poca preocupación el día del Señor, y de tal manera que incluso se vuelve casi una opción. O sea, si vengo o no vengo a la iglesia, o muchas veces el día del Señor se asimila al solamente venir o no venir a la iglesia. Por eso queremos clarificar bien el día del Señor. Y segundo motivo es porque nosotros, por ser una iglesia confesional, adherida a la Confesión de Londres de 1689, también y en cuya confesión está especificado en el artículo 22 acerca del día del Señor. Amén. Por lo tanto, nosotros debemos tener claridad en nuestra posición y en nuestra creencia y firmeza en nuestras definiciones que hacemos con respecto al día del Señor. Amén. Dije Génesis capítulo 2, de ahí vamos a leer este pasaje y vamos a hacer algunas recapitulaciones cortas. Amén. Ya. Dice versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Entonces, de partida ahí Moisés está registrando en el segundo capítulo ya de Génesis que el séptimo día tiene que ver con algo que Dios instituyó desde la creación. Amén. Y es necesario enfatizar eso porque nosotros tenemos la presunción de que el día de reposo empezó como mandamiento ahí en la ley. Y no es tan así. Amén. Hermanos míos, algunas verdades para recordar. Dios estableció en la creación el día de reposo. Amén. Para que sirviera como un patrón para el uso del tiempo del ser humano. Recordemos que el ser humano quedó antes de la caída con la responsabilidad de labrar la tierra. Amén. Por lo tanto, bíblicamente, el trabajo no es un castigo de Dios para el hombre. Amén. El trabajo es la voluntad del Señor antes de la caída del hombre incluso. Amén. Ahora, ¿la voluntad del Señor era que trabajara los 7 días de la semana? No. Él dispuso 6 días en su ejemplo de creación. 6 días y uno para dedicarlo al reposo. Amén. Porque Dios no tenía necesidad de reposar, pero por algo Dios reposó. ¿Ya? Dios no tenía necesidad de usar 6 días para crear el mundo, pero por algo Dios estableció eso en su patrón ya de creación. Es porque Él quería de alguna manera dejar un patrón para nosotros del uso del tiempo. Ya, hermanos, es un patrón que el ser humano ha seguido desde el principio. Si ustedes se fijan, todos los ciclos de tiempo están en base a algo natural. Por ejemplo, el año está en base a aquí está en base el año, los 365 días del año. ¿Cierto? A la relación que la Tierra tiene con el Sol. ¿Ya? Los meses están en relación a lo que la Tierra está, la relación que tiene la Tierra con la Luna. ¿Ya? Siempre hay una relación natural. Sin embargo, la semana de 7 días es la única que no tiene esta relación natural, porque fue establecida por Dios al inicio de los tiempos. Amén. Entonces, en la creación fue establecido esta institución que es el día de reposo. Y note que la Biblia dice que en ese día Dios lo bendijo y lo santificó, destinándolo para el reposo y para la adoración, porque cuando Dios santifica algo en la Biblia es para eso específicamente. Usted puede hacer una revisión en la Biblia, de todo el historial cuando Dios santifica algo. ¿Cuál es la intención de Dios al santificar algo? Es para su uso exclusivo. Amén. Para su adoración, para su gloria. Por lo tanto, el día de reposo también tiene esa connotación. Amén. Otra cosa que recordar de la pasada clase, Dios quiso perpetuar esta institución del día de reposo dándola a su pueblo.
amén, en ese tiempo Israel, e incorporándola en su ley moral contenida, los 10 mandamientos. Amén. Es curioso que el día de reposo están los 10 mandamientos, no están las otras leyes, porque muchos días no, es que lo asocian a la ley ceremonial, pero no está en las leyes ceremoniales, está incluida en la ley moral de los 10 mandamientos. Amén. Y recuerden que está justamente en la sección que tiene que ver con la relación del hombre con Dios, los primeros 4 mandamientos, es el 4.º mandamiento. Por lo tanto, el día de reposo tiene que ver, o la observancia del día de reposo es algo que tiene que ver con la relación que el hombre tiene con Dios. Amén. Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos, donde establece el día de reposo para su pueblo. Amén. Ahora, hay algo importante que notar ahí, que el día de reposo, antes de la ley, antes de los 10 mandamientos, se menciona cuando se le da el maná. Amén. ¿Se acuerda cuando Dios le da el maná al pueblo? Y dice, cada día recoja la porción precisa. No puede recoger para el otro día porque se va a echar a perder. Y dicho y hecho, se echa a perder. Excepto el 6.º día, que debía juntar doble porción. ¿Por qué? Porque el día de reposo no tenía que recogerla. ¿Por qué? Porque era un día santificado, y eso lo hace y lo menciona Moisés antes de el que Dios diera las leyes, es decir, aún era un patrón antes de estar incorporado a los 10 mandamientos. Amén. ¿Qué pasa? Dios lo incorpora a los 10 mandamientos, como dice, como estatuto perpetuo. Amén. Como estatuto perpetuo. ¿En base a qué? En base a lo que el Génesis dice. Porque Dios en 6 días hizo la tierra y el 7.º reposó. Un patrón de vida. Amén. ¿Por qué le interesa tanto a Dios el día de reposo? Tanto que lo incluye en los 10 mandamientos. Tanto que lo incluye en lo que nosotros conocemos como la ley moral. Es decir, aquella que regula la vida moral del ser humano. ¿Por qué? ¿Cuál era la intención de Dios? ¿Cuál era el interés que el Señor tenía? Justamente ese interés podemos deducirlo cuando leemos esas palabras, cuando dice que santificó el día de reposo. Dios quería que ese día no solamente el hombre cesara y reposara de su trabajo, sino que también lo dedicara a la adoración exclusiva y la dedicación a Él. Amén. Otra cosa que recordar de la clase pasada, la intención del día era la misma desde el principio. Siempre, el reposo y la adoración. Amén. De hecho, cuando hoy día nosotros hablamos del día de reposo, el día del Señor, es lo mismo. Reposo y adoración, ambas cosas. Hermanos, respecto de la ley y de esto que está incluido en la ley, nosotros tenemos claridad en el Nuevo Testamento de algo. Cristo no vino a abrogar la ley. Amén. No vino a abrogar la ley. Algunos, hay quienes piensan que la ley moral, los 10 mandamientos, fue ratificada en todos sus puntos en el Nuevo Testamento, excepto el 4.º mandamiento del día de reposo. Ellos dicen, bueno, ni Cristo ni los apóstoles mencionaron o repitieron o reafirmaron el día de reposo. Todas las demás leyes sí. Por lo tanto, ellos dicen, es lícito, ¿ya?, o es necesario sacar el día de reposo como parte de los 10 mandamientos de la ley moral. Ahora, no es así. No hay evidencia ni en las palabras de Cristo ni en las palabras de los apóstoles que puedan apoyar esa idea. Amén. Es más, hay un pasaje en Colosenses, lo vamos a ver rápido. Vayan a Colosenses, por favor, que también es usado por quienes dicen que hay que sacar el día de reposo simplemente del canon de los 10 mandamientos. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 16 en adelante. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie los juzgue en eso. Entonces algunos toman este versículo y dicen, ve, el Pablo dice que los días de reposo no han de ser un elemento por el cual un cristiano juzgue a otro, de no observarlo. Y realmente no quiere decir eso el texto, o no está apuntando a eso el apóstol Pablo. Cuando dice días de reposo en plural, se refiere al hecho de que el judío
tenía muchos días de reposo. De hecho, después de cada fiesta había un día de reposo, que podía caer lunes, martes, miércoles, cualquier día, ¿me entiendes? Pero era un día de reposo. Entonces, quiere tomar esto que tenía que ver con con la vida ceremonial de los israelitas, y Pablo dice a los colosenses: nadie los juzgue por estas cosas. O sea, ellos no pueden juzgar. Hay un corte. Ya, no perdamos el hilo, ¿ya? Pablo lo que dice: nadie los puede juzgar, hermanos queridos, por la observación de estos días. ¿Por qué? Porque seguramente venían ciertas personas de arraigo judío y decían: hermano, tú no estás observando el día de reposo después de Pentecostés, no estás observando el día de reposo después de, ¿me entiendes? Oye, tú no observas la luna nueva de tal día. Entonces había mucho juicio en base a todo lo que era el ceremonial judío, pero no tiene que ver con el día de reposo en singular, amén, establecido desde la creación. Cristo no vino a abrogar la ley. Santiago, capítulo 2, verso 10, dice que el que cumple toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de toda la ley. La pregunta es: ¿de cuál ley está hablando? De los 10 mandamientos. Amén. Cuando Pablo dice que la ley es buena, santa, ¿se acuerdan? Si se usa legítimamente, ¿de qué ley está hablando? ¿De qué ley está hablando? Está hablando de la ley expresada en los 10 mandamientos. Cuando Pablo dice: mi hombre interior se deleita en la ley de Dios, ¿de qué ley está hablando? De los 10 mandamientos. Por lo tanto, no podemos nosotros concebir la idea de que a lo menos uno de los 10 mandamientos realmente hay que borrarlo de nuestra lista y no corre. No, hermanos míos. Los mandamientos son ahí por perpetuidad, la muestra de la moral de Dios. Amén. Todo hombre, hermanos míos, todo hombre desde la creación está mandatado a observar el día de reposo. Nosotros como cristianos mayormente. Y esto es un buen uso del tiempo. Amén. Todos nosotros tenemos la obligación de amar a Dios. Amén. Y amar a Dios requiere tiempo. Tiempo. El amor requiere tiempo. Amén. Ok, vamos a entrar en el tema del día de hoy y vamos a ver cómo es el cambio del Sabbat al domingo. Amén. Porque podemos, digamos, estar de acuerdo con todos los argumentos, pero nosotros podemos decir: sí, pero seguimos hablando del Sabbat, del día sábado, ¿ya? Porque nosotros observamos el domingo si todos los argumentos y todo el contenido respecto del día de reposo en la Biblia, si lo asumimos, tenemos que asumir que es día sábado. ¿Y por qué se cambia a domingo? Yo quiero hoy día presentar algunos argumentos, ¿cierto?, acerca del por qué nosotros observamos el día domingo en vez del sábado, amén, como cristianos. Hermanos, los adventistas aseguran de que fue Constantino quien cambió el día del Señor del sábado al domingo por decreto imperial. ¿Ven? Y justamente ellos dicen que el domingo sería para nosotros la marca de la bestia, ¿ya? Y es la que identifica a aquellos que no quieren someterse y obedecer los mandamientos de Dios, ¿ya? Esa es la posición adventista. Por eso observan ellos el día sábado, ¿ya? Realmente nada se dice en el Nuevo Testamento respecto de observar el séptimo día, para nosotros los cristianos, como el día dedicado a la adoración, ¿ya? O sea, si hubiera explícitamente una continuidad en el discurso de Cristo y el apostólico de decir: continuemos con el día sábado, ya observándolo, tendríamos obviamente carta abierta para entender que el sábado es la voluntad del Señor para observar el día de reposo. Pero ¿dónde está el cambio? Y hermanos míos, debemos entender esto: hay un cambio, no hay una anulación. Amén. No hay una abrogación, ¿ya?, del día de reposo. No es que Cristo tomó una goma de borrar y lo borró de los 10 mandamientos, no. El día de reposo hoy día sigue, ¿cierto?, siendo un mandamiento, y seguimos siendo responsables de observar el día de reposo. Amén. Pero surgió un cambio desde un tiempo en adelante
por el cual y a través del cual nosotros comenzamos a observar el día de reposo, el primer día de la semana, es a saber, el día domingo. Amén. Y eso quiero que veamos en esta oportunidad. ¿Cuándo surge el cambio? Ya ahí vamos a ver los argumentos que la Biblia entrega, la historia entrega, y vamos a dar algunas conclusiones. Amén. El primero y gran argumento es el hecho de que la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, nos muestra claramente que el primer día de la semana fue el día en que Cristo resucitó. Amén. Es el día en que Cristo resucitó. Mateo 28:1. Los 4 evangelios cuentan y dan cuenta del mismo evento. Amén. Pero vamos a Mateo capítulo 28. Alguien lo lee, por favor, en el versículo número 1. A ver. Amén. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Amén. Para que entendamos un poco todas estas cosas, vamos a entender un poco la mente judía de cómo era el contado el día. El día comenzaba en el atardecer de un día y terminaba en el atardecer del otro día. Es decir, por ejemplo, el día domingo comenzó ayer a eso de las 6 de la tarde. Y el día domingo termina hoy día a eso de las 6 de la tarde. ¿Ya? De puesta de sol a puesta de sol era contado un día. Por lo tanto, cuando dice que el primer día de la semana, está hablando del domingo en la mañana. Amén. Siendo muy temprano. Y digo eso para que entendamos un poco cómo contaban los judíos los días. ¿Amén? Es decir, que cuando dice pasado el día de reposo, está clarísimo que el día de reposo ya había pasado. Amén. No era el día de reposo. Y algunos hacen una conexión que es muy linda, creo yo, que dicen el día de reposo, el cuerpo de Jesús reposó. Amén. Y creo que es muy linda, no sé qué valor teológico tiene eso, pero después de la muerte de Cristo, el cuerpo de Cristo reposó. Y luego el primer día de la semana, dice aquí explícitamente, al día siguiente, que es, versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, ¿cierto? O sea, para que no quede duda, el escritor Mateo dice, lo corrobora, ¿cierto? Pasado el día de reposo, que es el primer día de la semana. Amén. Muy temprano, muy de mañana. Amén. También lo confirma ahí en Marcos 16:1. Marcos 16:1 dice lo siguiente. La misma frase ocupa, Marcos dice, cuando pasó el primer día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Amén. Entonces, concretamente, el hecho, el acontecimiento de la resurrección es narrado por todos los evangelistas como un hecho ocurrido el primer día de la semana, el día domingo. Y este hecho, y precisamente y particularmente y exclusivamente este hecho es el que marca la pauta para que la iglesia en consecutivo continúe observando el día de reposo, no ya en el séptimo día, según la observancia judía, sino ya ahora el primer día de la semana. Amén. El primer día de la semana. Entonces, el primer día, Cristo resucitó el primer día de la semana, consumando con su resurrección la obra redentora que Él vino a hacer en este mundo. Amén. Hermanos míos, cuando nosotros hablamos de la obra redentora de Cristo, nosotros muchas veces y solamente tenemos en mente la cruz. Amén.
Pero mire, avance conmigo a Romanos, por favor, capítulo 4. Romanos capítulo 4. ¿Quién puede leer el último versículo del capítulo 4 de Romanos? ¿Alguien lo encuentra? Dice amén y lo lee, por favor. ¿No? ¿Nadie lo encontró? ¿No está ese capítulo? 4, el último versículo del 4. La hermana Marcela lo iba... El cual fue entregado para nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos míos, la justificación aquí es asociada al hecho, al acontecimiento de la resurrección. ¿Amén? O sea, la justificación o la obra redentora en general, hermanos míos, sí o sí siempre va a estar ligada a la resurrección. ¿Amén? La resurrección es parte importante y vital de la obra redentora de Cristo. Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados. ¿Amén? Pero Pablo establece en 1 Corintios capítulo 15 un argumento que es súper fuerte. Dice, pero aunque hubiera muerto Cristo hipotéticamente por nuestros pecados, si Cristo no hubiera resucitado, seguiríamos en nuestros pecados. ¿Me entiende? Porque ese pago habría sido de alguna u otra manera... O el no haber resucitado a Cristo habría evidenciado el hecho de que el Padre no aceptó el pago. No aceptó el pago. Pero la justificación es asociada aquí en Romanos capítulo 4, último versículo, con la resurrección. La justificación con la resurrección. Dice que Cristo fue resucitado para nuestra justificación. La idea de este texto quiere decir que es para concretar nuestra justificación, para consumar nuestra justificación, para dejarla cerrada, ¿ya? Todo el circuito cerrado, ¿ya? Nuestra justificación. Hermanos, el Señor, segundo argumento, primero Cristo resucitó en el primer día de la semana, ¿amén? No hay duda de eso. Segundo, el Señor resucitado se presentó a sus discípulos el primer día de la semana. ¿Por qué no lo hizo el sábado? ¿Entienden? ¿Por qué no lo hizo el sábado? Y quiero que me acompañen, por favor, a ver Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Miren lo que dice este texto maravilloso sobre este acontecimiento también, donde está Cristo presentándose a sus discípulos. Verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué dice? El primero de la semana, ¿ya? O sea, ya se estaba acabando el día. No, la verdad es que recién estaba comenzando, pero estaba en el primer día de la semana. Esa es la idea del texto, amén. Siempre, como que la intención del escritor es hacernos entender cabalmente que estaba esto aconteciendo el primer día de la semana. Él no dice, sucedió un día, ¿ya? Pasó que en un momento... No, él quiere establecer algo, que el primer día de la semana sucedió esto, amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, note el énfasis, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos? Por miedo de los judíos, o sea, ellos no fueron a hacer un culto, amén. Pero estaban reunidos los discípulos, el primer día de la semana. Estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús. ¿Y dónde se puso Jesús? En medio de ellos. ¿Y qué les dijo? Paz a vosotros. Amén. Que en el lenguaje judío esto tiene una profundidad muy grande, porque es el lenguaje que se ocupaba para dar una bendición especial a los que estaban ahí presentes. Amén. Paz a vosotros. Hermanos, hay una connotación especial cuando, en este caso, Juan nos dice que Jesús se puso en medio de ellos. Amén.
generalmente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, bueno, en el Antiguo sobre todo, hermanos, cuando la presencia de Dios se hacía ver en el pueblo, siempre ocupaba este tipo de lenguaje, que se ponía en medio de ellos, ¿cierto? El tabernáculo, ¿dónde? En medio del campamento. El altar, en una oportunidad poner el altar en medio del campamento. Siempre Dios se manifestaba en ese sentido porque quería de alguna manera hacer notar de que estaba en medio de su pueblo. Amén. Cristo ocupa la misma, por decirlo de alguna manera, metodología, poniéndose en medio de los discípulos y dándole la bendición. ¿Cuándo sucedió esto? El primer día de la semana. Amén. Mire lo que dice, y sigamos leyendo ahí. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos, ¿qué pasó con ellos? Se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. O sea, hubo una administración pero grande y preciosa a sus vidas. Recuerdo también con esto el texto cuando dice: donde están 2 o 3 congregados, ahí yo estoy, ¿cierto?, en medio de ellos. Amén. ¿Y qué dice el versículo 24? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Y qué dijeron? Le contaron, ¿cierto? ¿Ya? Que se había aparecido y todo aquello. Y miren lo que dice el capítulo... ¿y se acuerda que Tomás no creyó? Capítulo 21. Después de esto, ¿qué dice? Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera: estando juntos Simón, Pedro, Tomás, ahora el énfasis, ¿cierto? Tomás, llamado Dídimo. Ahora sí estaba Tomás. Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. ¿Ya? Y versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y les dijo: echad la red a la derecha y hallaréis, de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Bueno, y ahí se manifiesta tremendamente a sus discípulos. Amén. Versículo 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Perdón, estoy en un texto nada que ver. Estoy en el capítulo 21. Quiero el capítulo 20. 26, por eso estaba tan perdido en la narrativa. 26, ¿qué dice? ¿Cómo empieza? Ya, vamos al versículo 19. ¿Qué dice? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Y qué dice el versículo 26? Ya, ¿cuántos son 8 días después? Algunos dirán martes, o sea, lunes. No, el judío, vamos nuevamente a la mentalidad judía. El judío contaba los días de distintas formas nuestras. ¿Ya? Por ejemplo, si el día es domingo y uno decía: ¿cuándo nos juntamos? 7 días más. ¿Qué queremos decir nosotros? El próximo domingo. ¿Ya? El próximo domingo. El judío, para decir lo mismo, decía: en 8 días más. Porque él contaba o metía en su contabilidad el mismo día en el que estaba. ¿Ya? Esa era la idea. Entonces, 8 días más se está refiriendo a que esta nueva aparición de Jesús en medio de sus discípulos ocurrió nuevamente un primer día de la semana. Un día domingo. Amén. Y ahí estaba Tomás, ¿cierto?, con ellos. Y llegó Jesús y estando las puertas cerradas, y se puso en medio nuevamente, les dijo: paz a vosotros. Y ahora dice a Tomás: pon aquí tu dedo, ¿cierto? Y todo eso. Entonces termina la narrativa ahí con la adoración tremenda que Tomás hace, diciendo: Señor mío y Dios mío. Amén. Entonces, ya luego de la resurrección, que fue el primer día de la semana, tenemos a los discípulos congregándose los primeros días de la semana. No solamente nosotros observamos el domingo porque Cristo resucitó el domingo, no solamente porque Él se apareció por primera vez a los discípulos los días domingos, 2 domingos consecutivos, sino que también porque la narrativa bíblica nos da a entender de que fue precisamente un día domingo
que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿cierto? E invistió a la iglesia de poder para empezar la labor de cosecha. Amén. Ahora, ¿por qué sabemos que fue el día de domingo? Porque un Pentecostés siempre, sagradamente, era un primer día de la semana. De un cierto día de reposo, que era la Pascua, ¿cierto? El día de reposo ahí se contaban 7 semanas, ¿ya? 7 semanas, y luego el día siguiente, al día de reposo de la 7ª semana, se celebraba Pentecostés. Es decir, siempre se llegaba un sábado y el día siguiente, el primer día de la semana, se celebraba Pentecostés, que era la fiesta donde se celebraba la cosecha. Y el pueblo de Dios traía los primeros frutos al Señor para presentarlos. Y qué precioso momento, porque precisamente eso es lo que ocurre en el día de Pentecostés con la iglesia. La iglesia presenta los primeros frutos a Dios, la cosecha de almas, ¿cierto?, ahí salvadas en ese día. Y fue un primer día de la semana, en donde la iglesia pudo ministrar por primera vez el Evangelio como iglesia, ¿ya? Y tener esta preciosa cosecha de almas un primer día de la semana. Amén. Cuarto argumento, la iglesia en el libro de los Hechos nos da evidencia, y en las cartas de Pablo, de que la iglesia como iglesia comienza sistemáticamente a reunirse los primeros días de la semana. Amén. Ahora, cuando comienza el libro de los Hechos nos menciona un hecho de que la iglesia se juntaba todos los días, ¿ya? Pero ya cuando Lucas, el escritor, nos va metiendo en cómo es la vida de la iglesia, después ya en el ministerio de Pablo, nos da cuenta de que el primer día de la semana es usado por la iglesia para congregarse, para reunirse, ¿ya? Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, por favor, vaya conmigo a Hechos capítulo 20, verso 7. ¿Qué dice? El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan, que es una frase que se ocupa en la escritura de Lucas para referirse esencialmente a la cena, por ejemplo, a la cena del Señor. Ellos partían el pan, tomaban la cena del Señor. ¿Cuándo lo hacían? ¿Cuándo lo hicieron en esta oportunidad? El primer día de la semana se reunían ellos para celebrar la cena del Señor. Pablo les enseñaba, o sea, no solamente estaba la práctica de la cena, estaba también la predicación, la enseñanza ese día, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Por qué Pablo no se juntó con ellos un día viernes, un día jueves, un día sábado, el sabbat, y lo hizo el primer día de la semana? Porque había seguramente ya en el ADN de la iglesia la idea de que era el día precisamente que Dios había dispuesto para ellos observar este día del Señor, el día de reposo. Amén. Primera a los Corintios 16. Alguien lea por favor los primeros, el primer versículo, primeros 2 versículos. 16, 1 y 2, primera a los Corintios. ¿Alguien lee por favor? Amén. Amén. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Amén. El 2 también. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Amén. Algo importante aquí. Dice, hagan ustedes lo que yo también ordené a las iglesias de Galacia. O sea, esta idea, Pablo nos quiere, digamos, conectar con la idea de que esto era algo que se practicaba en todas las iglesias de Galacia. ¿A qué se refiere? A la ofrenda, específicamente. Pero mire lo que dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, o sea, también con esto asocia la idea de que las iglesias de Galacia también debían hacer lo mismo. ¿Y qué hacían las iglesias de Galacia? También cada primer día de la semana ponían aparte algo, ¿me entiendes? O sea, lo cual nos lleva a concluir de que la práctica de las iglesias en todo lugar
en el tiempo en que fue escrito Primera a los Corintios, era ya definitivamente tener el primer día de la semana como el día en donde se congregaban y para la adoración y la administración de la palabra y la cena del Señor. Amén. Por lo tanto, digamos, hay un peso grande de argumentos para establecer de que el primer día de la semana fue el día en que el Señor en el Nuevo Testamento usó para reemplazar lo que para el judío era el Sabbat. Amén. Y mire Apocalipsis capítulo 1, por favor. Note que Apocalipsis fue escrito a lo menos por ahí por la década del 90 o el año 90 en adelante después de Cristo, con un Juan que es el escritor ya anciano, pero él se refiere así al día aquel, amén. Versículo capítulo 1, perdón, estoy en Hebreos, no tiene nada que ver con Apocalipsis capítulo 1 y versículos 9 y 10. Yo, Juan, no yo, sino que el escritor, ¿eh? Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, ya que todos saben que era una isla que era usada para llevar esclavos, para ahí explotar las minas de carbón, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu, ¿cuándo? ¿Y cuál es ese día del Señor que menciona Juan? Y usted va por toda la Biblia y lo único que tiene para conectar respecto de esa frase que ocupa es el primer día de la semana, que ya en el año 90 o posterior, después de Cristo, ya es denominado como el día del Señor. Amén. Ya no solamente es denominado como el primer día de la semana, ahora es denominado como el el día del Señor. Y esto lo corrobora la literatura post-apostólica. Por ejemplo, la Didache o Justino Mártir, la epístola de Bernabé y muchas otras epístolas, cuando hablan del día en donde se congregan los cristianos, ya usan este término que usa Juan, el día del Señor. Amén. El día del Señor. Entonces es un término ya acuñado por Juan para referirse al primer día de la semana, el día en que la iglesia comienza a observar, ya entendiendo que es por la resurrección de Cristo mandatada a esto, observarla como el día de reposo, no rompiendo el mandamiento de Dios, el cuarto mandamiento de Dios, pero sí haciéndole este ajuste que es cambiar del Sabbat al primer día de la semana. Amén. La literatura posapostólica habla mucho acerca de esto también. Ya no la vamos a leer porque en virtud del tiempo. ¿Entienden cómo Dios, de alguna manera por su providencia, hace el cambio del sábado al domingo? ¿Entienden cómo bíblicamente se ven los pasos dados desde la resurrección de Cristo hasta, cierto, Juan, ahí en el Apocalipsis, cómo el primer día de la semana es tomado y asumido por la iglesia, por los hermanos, para celebrar en ese día el día del Señor, dedicado exclusivamente para el Señor, tomando con ello, ¿cierto?, digamos, dándole el mismo concepto que originalmente tuvo el día de reposo, donde Dios lo bendijo y lo santificó para su adoración. Amén. Su adoración. En el primer día de la semana los cristianos nos juntamos para celebrar, hermanos queridos, la nueva creación en Cristo. Y también para celebrar la redención consumada con su resurrección. No había ninguna razón en ese tiempo para conservar el día sábado o el Sabbat, ¿cierto? Porque este celebraba la primera creación o conmemoraba la primera creación y también conmemoraba la redención de Israel de la esclavitud de Egipto. Amén. La resurrección para nosotros es el tiempo de triunfo. Amén. Es el momento de triunfo. ¿Cómo celebrar el día del Señor? ¿Cómo celebrarlo?
y pongo énfasis porque específicamente el día del Señor siempre la Biblia lo muestra como un día de celebración. Celebración. Amén. Distinto a lo que hicieron los fariseos. Los fariseos hicieron tal mal trabajo en la sociedad judía que el día de reposo terminó siendo una carga para el judío, no un día de gozo, de celebración. Amén. Cuando era absolutamente claro en el Antiguo Testamento que este iba a ser un día de gozo y de disfrute y de deleite en la voluntad del Señor. Pero hermanos míos, los fariseos comenzaron a poner cargas en este día. Y hacemos mal, hermanos míos, en tomar la misma idea de los fariseos que tenían, porque muchas veces nosotros mismos, nosotros nos preocupa más o tenemos más presente la pregunta: ¿qué no tengo que hacer en el día de reposo? La idea no es qué no tengo que hacer, es lo que sí tengo que hacer. Ese es el énfasis, ¿ya? Porque eso de qué no tengo que hacer me obliga a empezar a poner cargas, lo mismo que hicieron los fariseos. Ya no puedo ir al cine, no puedo ir a hacer esto, no puedo ir a... ¿Entiendes? Entonces empiezo a normar, y como nosotros somos siempre fariseos en potencia, nosotros entonces tomamos esa normativa que yo me hice y queremos que los demás se ajusten a ella. Entonces alguien va, qué sé yo, a alguna parte o hace algo el día del Señor y decimos: oye, pero tú no deberías hacer eso. ¿Entiendes? Porque es el día del Señor, tú no deberías hacer aquello. ¿Me entiendes? Empezamos a imponer nuestras propias convicciones de lo que no se debe hacer como principios universales, y no es así. Amén. No era la idea del Señor. ¿Cómo celebramos el día del Señor? Bueno, el primer día de la semana, hermanos míos, es una celebración que está fundamentada en el valor de la resurrección. Hermanos míos, la resurrección de Cristo aseguró nuestra redención. La resurrección de Cristo asegura nuestra santificación, porque Él resucitó, nosotros resucitamos para una nueva vida. Amén. Hermanos, la resurrección de Cristo asegura nuestra propia resurrección. Así como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar un día. Entonces, hermanos, todos los argumentos que están establecidos por el hecho de la resurrección de Cristo, que es el fundamento del primer día de la semana, el día del Señor, es un motivo para celebrar. Para celebrar, no para disfrazarse de religioso y privarme de todo lo que... No, es para disfrutar, para deleitarse en el Señor, porque hay razones para celebrar. Hermanos míos, Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Todavía estaríamos metidos en nuestros pecados, no habría esperanza para nosotros. Pero Cristo resucitó, y eso es para celebrarlo. Eso es para celebrarlo. Estas son preciosas verdades que debiéramos tener en cuenta para preparar nuestros corazones para celebrar el día del Señor. Y esta misma concepto de celebración, ¿cierto?, nos llevan a preguntar nosotros mismos, o preguntarle yo a usted: ¿por qué viene a la iglesia? ¿Para qué viene a la iglesia? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo por el cual usted viene a la iglesia los días domingos? ¿Qué valor tiene el día domingo para usted? ¿Cuál es el motivo por el cual debiéramos celebrar? ¿Con qué espíritu viene a la iglesia? A veces venimos con un espíritu consumista, ¿cierto? A ver qué tienen para mí, porque somos buenos para convertirnos en consumidores de religión y no personas que vivan experimentalmente la vida cristiana. Hermano, hay una gran noticia, que es la gran noticia de todos los tiempos. Cristo ha resucitado. Y el día domingo nos juntamos a celebrar ese acontecimiento. A celebrar el día del Señor. Es su día, por eso se llama el día del Señor. Quiero mencionar algunos principios para celebrar el día del Señor. ¿Ven? Los fariseos no tenían estos principios porque a ellos les interesaba, ¿cierto?, que ciertas normas humanas solamente se llevaran a cabo. Hermanos, primer principio: debemos prepararnos para el día del Señor. Debemos prepararnos. Usted y yo no podemos venir como estamos. Éxodo 28, cuando Dios incorpora en los 10 mandamientos el día de reposo ya dado en la creación,
¿cierto? Menciona, ocupa unos términos, unas palabras importantes que debemos tener en cuenta. Éxodo 28 dice lo siguiente. Éxodo capítulo 20, verso 8. Que dice, ¿cómo empieza la primera palabra que ocupa? Acuérdate. Esta palabra tiene una profundidad muy importante en el contexto de los mandamientos. Primero me dice de que no debe ser un día que se me debe pasar por alto. O sea, me olvidé que era domingo. Mañana. Acuérdate. El acordarse de algo implica la idea de que aquel algo es importante para mí. Implica la idea incluso de que yo tengo que planificar para aquello. Amén. De que yo tengo que tener en cuenta y sabido de que es un día especial que debo planificarlo, organizarlo y tenerlo en mi memoria permanentemente cada semana. Amén. De hecho, en esa misma idea está aquello que Pablo dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo para que yo no tenga que ir y se recojan. O sea, el asunto es que no sea improvisado aquello, que sea preparado. Y ese es el espíritu del día de reposo. Ese es el espíritu del día del Señor. Un día en donde yo me acuerdo de aquel día para santificarlo. Mire lo que dice Éxodo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Ya? Y el séptimo día no harás nada. No, nunca dijo eso, ¿cierto? Los fariseos tenían esa premisa, no puede hacer nada. Entonces ahí vino Cristo y rompió esos estereotipos religiosos que tenía y les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, es decir, para beneficio del hombre. No el hombre para beneficio del día de reposo. O sea, el día de reposo, hermanos, es un beneficio para nosotros. Esa es la idea. Por eso es disfrute, por eso es gozo, es celebración, porque es descanso, es todo eso. Por eso, y eso está involucrado con la palabra que ocupa Génesis cuando dice, y lo bendijo. O sea, es un día bendecido para nosotros. Entonces, un principio es que debemos prepararnos para ese día, hermanos. Segundo principio, debemos recordar la naturaleza esencial de este día. Amén. ¿Cuál es la naturaleza de este día? ¿Privarnos de todo lo que...? No. La pregunta no es ¿qué no debo hacer para el día del Señor? La pregunta es ¿qué debo hacer en el día del Señor? Amén. ¿Qué debo hacer en el día del Señor? Y para saber qué debo hacer, debemos recordar varias cosas. Por ejemplo, primero, es un día santo. Todo lo que armonice con eso, debo hacerlo. Santo. Amén. ¿De qué me puedo privar yo en el día de reposo? En el día del Señor, de todo aquello que atente contra ese principio. ¿Cierto? Algo que no sea santo. Usted en su conciencia, en su vida con el Señor, sabrá qué es lo santo o qué es para usted santificar aquel día. Pero hay que separarlo para un uso especial para Dios. Dios lo bendijo y lo santificó. Por eso es que es llamado en la Biblia el día del Señor. Es un día de reposo para Dios. Y todo lo que haga en el día debe ser para Dios, para su gloria, para su santidad. Amén. Obviamente todos los días debo vivir para la gloria de Dios, todos los días debo ser santo, pero hay un uso exclusivo en ese día. Amén. Segundo, es un día de deleite. Hermanos, la santidad no tiene por qué ser aburrida. Algunos ven un antagonismo entre la santidad y el gozo, el disfrute. No, hermanos queridos. Yo disfruto estando con ustedes y espero que ustedes disfruten estando con cada uno de ustedes, ¿cierto? Congregarse, hermanos míos, es un deleite, es un disfrute. Debemos deleitarnos en eso, es un día de deleite. Isaías 58.1, ¿alguien lo lee, por favor? Isaías 58.1. Amén. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, denuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Amén.
aquí está Isaías, ¿cierto? Hablando acerca de la casa de Israel y cuál era su pecado. Y uno de los pecados, o parte de su pecado, era el tema de la observancia del día de reposo. Mire, voy a seguir leyendo el versículo 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en vuestro día, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. ¿Qué hacían los judíos en el ayuno? Ayunaban para él, buscaban su propio gusto. ¿Entiendes? Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Dios? ¿Entienden cómo era el ayuno para ellos? Según sus propios conceptos. ¿Y qué opinaba Dios de esos conceptos? No son para eso. ¿Por qué? Porque vivían hipócritamente como que lo hacían para Dios, pero era para ellos. Versículo 13. Ahora, en el día de reposo, también incluía esta rebelión el día de reposo. Si retrajeres del día de reposo tu pie, ¿qué dice? De hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares, ¿cómo? Delicia. Eso era el día de reposo para el judío, una delicia. Santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, ¿cómo? No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Nota el espíritu de lo que dice el Señor aquí? ¿Cómo celebro yo el día de reposo? ¿Cómo celebro el día del Señor? Primero establece aquí algo. Yo debo entender la naturaleza de este día. ¿Y cuál es la naturaleza de este día? Buscar exclusivamente su voluntad. Y no la mía. No la mía. ¿Ven? Hablar sus palabras y no las mías. Ahora, ¿qué es hacer su voluntad en el contexto suyo personal y suyo familiar? Cada uno tiene distintas realidades. ¿Entienden? A lo mejor yo voy a usar ese día del Señor, ¿cierto? Para, no sé, para comer con mi familia en un lugar, ¿cierto? Hacer un picnic, no sé, y eso para la gloria del Señor, y lo voy a hacer para el Señor, a lo mejor es eso. Otro dirá, bueno, ¿qué estás haciendo? El día de reposo, ¿qué estás haciendo un picnic ahí? ¿Ya? Pero el principio general es un día de deleite, un día cuya naturaleza es buscar su voluntad y no la mía, no la mía. Amén. Entonces te deleitarás en Jehová. ¿Cuándo me voy a deleitar en el día del Señor? Cuando yo sepa usarlo para Él. Recién ahí va a cambiar incluso las emociones mías. Hermano, yo muchas veces en mi vida cristiana, muchas veces he sentido el día del Señor como una carga. Ya debo ir a la iglesia, ¿verdad? Pucha, habría hecho esta otra cosa si no tuviera que ir a la iglesia. Una carga. Cuando yo me deleito, cuando yo comprendo que ese día es santificado para el Señor, es un mandamiento para mí y en el cual yo puedo encontrar absoluto deleite. Cuando sé hacer y buscar la voluntad de Dios y no la mía. Amén. Otro principio. Bueno, hay deleite en el día del Señor. Amén. Los mandamientos de Jehová son rectos, dice la Biblia. ¿Qué dice? Que alegran el corazón, no son una carga. Los mandamientos de Dios alegran el corazón. Y un sinnúmero de otros versículos. Amén. Y otra cosa, este es un día para meditar profundamente en su voluntad. Hay una parte de la Biblia que es sumamente importante que nosotros no solamente la sepamos, sino que la entendamos. Vamos al libro de Hebreos.
Con esto vamos ya a concluir. Hebreos. Siempre el día de reposo, ¿sabe lo que fue para Israel? Para el pueblo de Dios en general. Santa convocación. Así se denomina. Santa convocación. ¿Ya? ¿La reunión de apoderados es santa convocación? No. ¿El club de Rayuela es santa convocación? No. ¿Ya? Juntémonos para ir al cine, algunos dicen, ¿cierto? ¿Es santa convocación? No, aunque son santos, ¿sí? Pero el domingo, la congregación, la asamblea es una santa congregación, santa convocación. ¿Amén? Santa convocación. Dios en Israel quería que todo su pueblo, sin faltar ninguno, estuviera en la santa convocación. ¿Amén? Hay cosas de las cuales nos perdemos cuando hay santa convocación. Ejemplo, Tomás. La primera santa convocación se perdió ¿cierto? de las heridas de Cristo, ahí verlas. Amén. Ya, Hebreos. Capítulo 10. Amén. Es interesante porque Hebreos está escrito en un contexto judío. Entonces uno podría decir, bueno, podría meter el día de reposo. Claro, está introducido el tema del día de reposo ahí en el principio de Hebreos, pero lo menciona como el reposo tipificando la vida eterna y la vida que tenemos en Cristo. Amén. Aquellos que creen van a entrar en su reposo. Amén. Aquellos incrédulos no van a entrar en su reposo. Ya. Capítulo 10. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Acerquémonos, ¿ve? Purificados, una convocación. Purificados los corazones de mala conciencia, santa convocación. Amén. Lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y mira lo que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hermano, la costumbre de no congregarse, según el escritor de Hebreos, no es parte de la vida de un cristiano. Amén. No es parte de la vida de un cristiano no congregarse el día del Señor. Pero algunos en este tiempo, dice, están teniendo esa costumbre de no congregarse. Lo que dice el escritor es, ustedes no deben dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y mira lo que dice, y tanto más. Esa expresión significa, y con mayor razón, teniendo en cuenta una cosa, que el día del Señor se acerca. Amén. Hermanos, congregarse el día del Señor no es algo que podemos y debiéramos mirar tan livianamente. Tanto así que debemos ser enfáticos y por favor lea la confesión, nuestra confesión, ¿cierto? En el artículo 22, no quise leerla para no extenderme más, pero lea el artículo 22 de nuestra confesión y va a ver la importancia que tiene el día de reposo, el día del Señor para nosotros. Es parte de los 10 mandamientos. Cristo jamás sacó ese mandamiento de los 10. Amén. Nunca lo sacó, nunca lo desestimó. Pero sí vemos en la historia que la iglesia comenzó a observar este día de regocijo, de santificación para Dios, el primer día de la semana, como hoy lo hacemos, ¿cierto? Nosotros aquí en este tiempo. Amén. Así que nosotros podamos tener de parte del Señor la gracia para ser obedientes a su mandamiento y tal como vimos hoy día, que el día del Señor sea para nosotros reposo, un día dedicado a Él, pero también un día de disfrute, de deleite. Hermanos míos, hay tantas razones para disfrutar de Dios. La santidad, la vida verdadera de Dios,
no tiene nada que ver con el aburrimiento o la pacatería de la religiosidad que muchas veces muchos círculos quieren mostrar. Amén. Nosotros tenemos libertad para disfrutar de Cristo y disfrutar del Señor. Amén. Oremos al Señor. Querido Dios, damos gracias por su palabra. Rogamos, Padre, que usted nos ayude, Padre, a tomar con seriedad y que nos ayude, Padre, a deleitarnos en obedecer aún este mandamiento. Padre, esta carne a veces se resiste a eso. Padre, Pablo dijo: me deleito en la ley de Dios con el hombre interior. Padre, realmente es un día de gozo, un día de disfrute. Qué precioso es ver a tus hijos, Padre. Qué precioso es juntarnos. Qué precioso es estimularnos unos a otros. Qué precioso es aprender unos de otros, afirmar nuestra fe, Señor, independientemente de la realidad de vida que tengamos en nuestras vidas. Señor, cuán precioso es entender que somos un solo pueblo dedicado a ti. Gracias en nombre de Jesús. Amén.